Estamos en esta nueva serie que se llama Reconstrucción y hoy quiero hablar acerca de esta palabra que la titulé del templo de piedra al templo de carne. Así se llama el mensaje, del templo de piedra al templo de carne. ¿Dónde están los religiosos de la iglesia? Algunos, bueno, aparte de mí, ¿verdad? Team religioso. Quiero comenzar primero con este pasaje en Lucas capítulo 21, verso del 5 al 6. Lucas capítulo 21, versículo del 5 al 6. Dice así: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Habían algunas personas con las que Él estaba hablando. De hecho, en los evangelios podemos encontrar estos pasajes desde el principio hasta el final, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y me gusta esta parte en donde dice: habían algunos que hablaban del templo, en el versículo 5, y unos que hablaban del templo que estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. En otros de los evangelios dice que eran algunos discípulos y ellos estaban hablando del templo. Y entonces Jesús en el versículo 6 dice: y de estas cosas que ustedes están viendo, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, sino que será ¿cómo? ¿Cómo? El domingo el pastor hablaba en Eclesiastés: hay un tiempo de construir y un tiempo de destruir. Hay tiempo de construcción, hay tiempo de destrucción. Y estamos en un tiempo de reconstrucción, pero también es un tiempo de destrucción. Mientras Dios va edificando algunas cosas, va derribando otras que son necesarias derribar para construir lo que Él quiere poner en nuestra vida. Y es bien interesante que en los días anteriores tuvimos reuniones de intercesión donde estuvimos orando y basándonos en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Pero esa solamente es una parte de la reconstrucción. El primer regreso de los judíos fue en el 536 antes de Cristo. Zorobabel comienza la primera fase de la restauración. Los judíos son exiliados durante 70 años y en ese tiempo los pueblos enemigos habían destruido el templo y destruyeron los muros. Y después de 70 años ellos regresan liderados por Zorobabel y comienza la primera fase de la restauración. El segundo regreso ocurre en el 458 antes de Cristo y Esdras lidera un segundo grupo de judíos que regresan a Jerusalén para restaurar al pueblo y llevarlo a la purificación, restaurando así también la ley, las festividades, los principios, porque primero levantaron el templo, pero luego vino el sacerdote Esdras a restaurar la purificación del templo. Ya levantamos los muros, ahora vamos a regresar a la alabanza y a la adoración. Y luego viene un tercer regreso en el 445 antes de Cristo, cuando llega Nehemías y comienza la reconstrucción de los muros. Y Nehemías reconstruye estos muros simbolizando la devolución del pueblo de la tierra, la protección, la seguridad y la breve historia del templo. Lo que te acabo de platicar es la reconstrucción del templo y de los muros. Pero ¿qué pasa con el templo? El templo fue construido por Salomón. ¿Se recuerdan de esa historia, verdad? Cómo Salomón había nacido en el corazón de David construirle un templo a Dios. Pero Dios le dijo que no, que era Salomón el que iba a construir el templo y el pueblo fue con ofrendas voluntarias para que se levantara ese templo. Eso ocurrió en el 960 antes de Cristo y bueno, te vuelvo a repetir, fue destruido por Nabucodonosor en el 586. Eso lo podemos encontrar, no sé si están ahí las citas bíblicas, no, pero eso lo podemos encontrar en el libro de Segunda de Reyes y en el libro de Jeremías. Lo segundo que sucede es que después de que es destruido el templo, veíamos hace un momento que viene Esdras y Zorobabel a restaurar y a reconstruir el templo que se había destruido. Eso ocurre en el 516. Eso lo podemos ver en el libro de Esdras y en el libro del profeta Zacarías, que es un profeta menor. Nosotros en estos tiempos o en las semanas anteriores que estuvimos en intercesión hemos escuchado la enseñanza que nos daban nuestros pastores, ¿verdad? Y sobre todo nuestra pastora acerca de la reconstrucción de los muros.
Pero no solamente fue esa reconstrucción, sino también la del templo. Luego viene una tercera parte donde el rey Herodes renueva ese templo 20 años antes de la llegada del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, llegamos a la escena que acabamos de leer en Marcos capítulo, yo les leía Lucas capítulo 21 verso 5, vamos a regresar al versículo. Dice: y unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y de ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, regresándonos a la historia, vemos cómo Salomón construye un templo, luego por el pecado son conquistados por Nabucodonosor, destruyen el templo y luego es reconstruido por Zorobabel y Esdras, además de los muros con Nehemías. Pero luego viene el rey Herodes, renueva el templo, le vuelven a poner cosas hermosas, y el pueblo judío había visto todos estos procesos como parte de una reconciliación, porque para ellos no solamente representaba un templo, representaba su identidad, representaba lo que ellos eran el pueblo de Dios. Y aunque ya no tuvieran una ciudad que les perteneciera, el templo seguía figurando como un lugar de refugio para ellos, era su lugar seguro, como para nosotros nuestra iglesia es nuestro lugar seguro, ¿verdad? Sabemos que cuando venimos a la iglesia, donde estamos aquí en este lugar y en este momento, nos sentimos como el lugar que es la casa de Dios, que es el lugar al que pertenecemos, que Dios nos lleva a otra dimensión cuando entramos en su presencia. Pero para nosotros no tiene el mismo significado que tenía para los judíos. Entonces, de pronto, ellos están maravillados y le dicen al Señor Jesús: mira este templo. Y les dice el Señor Jesús: de cierto les digo que esto también se va a destruir. Y resulta que 40 años después, en el 70 después de Cristo, 70 años después de Cristo, 40 años después de que Él muere, el templo es destruido por los romanos. Y hoy en día solo queda un muro de ese templo, que es el lugar que es conocido como el Muro de los Lamentos, donde llegan los judíos a orar y a estar frente a la pared, ahí orando. ¿Estamos ahí? Ese templo fue destruido. Eso lo vemos en Lucas capítulo 21, y ahora quiero que vayamos a Marcos capítulo 13, verso 1 y 2. Yo te decía, todo lo que dice ahí lo puedes encontrar en los evangelios en 3 partes. Lo puedes encontrar en Marcos, en Mateo y en Lucas. Y mira cómo lo dice en Marcos capítulo 13, verso del 1 al 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Verso 2. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Fíjate lo que le dice uno de los discípulos: Maestro, ¿ves? Y Jesús le responde: y tú lo miras. Ves y miras. No tenemos la misma mirada de las cosas, porque lo que nosotros vemos muchas veces en nuestra vida es como los planes o las cosas que tenemos en nuestro panorama. Pero visto desde el cielo, Dios tiene otros planes y otros proyectos para nuestra vida. A veces nosotros estamos construyendo pensando que hacemos lo que es correcto, pero visto desde la perspectiva de Dios, no es lo correcto. Y entonces construimos, pero no de la forma en la que Dios quiere que sea. Y por eso vamos a ir en Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué sucedió? No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa,
y cayó y fue grande su ruina. Ambos ejemplos, ambos hombres construyen, di conmigo construir, pero no construyen de la misma manera. El Señor nos llama a construir sobre la roca y nos dice: cualquiera que escucha mis palabras y las pone en práctica, lo voy a comparar a un hombre prudente. Todos podemos construir, pero no construimos de la misma manera. Y los vientos en ambas situaciones vienen, porque es la naturaleza. Cuando predicaba en los temas, me parece que de fin de año, veíamos la soberanía de Dios, veíamos el reino de Dios, veíamos cómo estableciendo el reino de Dios en nuestra vida. Recordemos que Dios es soberano. Dios ha delegado autoridad sobre la naturaleza, los vientos, los mares, todas esas cosas tienen que pasar. Y en nuestra vida hay muchas cosas que vienen y nosotros decimos: ¿por qué me sobrevienen? Porque es la naturaleza siguiendo su curso. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué vienen los desastres naturales? ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué pasan los accidentes? Porque toda la naturaleza sigue su curso. Vienen los vientos, vienen las lluvias, vienen los mares, vienen los ríos y van a azotar la casa. Di conmigo: azotar. Nuestras vidas, nuestras casas no están libres de que sean azotadas. Es que los vientos van a azotar, los mares van a azotar, pero que permanezcamos firmes depende en dónde hayamos construido la casa, dónde estamos edificando correctamente. Hay cosas que son destruidas porque no fueron edificadas sobre la roca, y entonces viene el Señor a ayudarnos a reconstruir lo que se ha caído. En el tiempo de Israel, cuando vemos la destrucción del templo, no fue porque Dios quisiera destruirles el templo, porque el sueño de Dios, cuando en el corazón de David nació el crear una casa para la presencia de Dios, Dios estaba sorprendido. O sea, Dios dijo: ¿cómo es que tú pensaste en eso para mí? O sea, Dios se sorprende del anhelo del corazón de David. Pero el amor que David tenía, el amor que pasó a Salomón, se perdió en las generaciones y el pueblo comenzó a pecar y apartarse de Dios hasta que perdieron la promesa que Dios les había dado. Y entonces el templo fue destruido. En algún momento Dios volvió a tocar el corazón de los hombres, y entonces vino el profeta Zacarías y vino el profeta Jeremías y comenzaron a predicar al pueblo de que se volvieran al Señor. Y entonces hubieron hombres como Nehemías, como Zorobabel, como Esdras, que dijeron: vamos a regresar a reconstruir lo que se ha caído. Y vino un tiempo de reconstrucción, pero finalmente no hay nada que permanezca si no es en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Porque aunque Dios les dio la oportunidad de reconstruir, no era ese templo el que Dios tenía dispuesto para nosotros, porque Él tenía dispuesto un templo mucho mayor, no hecho por manos de hombres, porque nosotros somos los que ahora son el templo del Espíritu Santo. Por medio del sacrificio de Jesús es que nosotros podemos ahora hacer ese templo y tener acceso a la presencia de Dios. Hay cosas en nuestras vidas o momentos en nuestra vida en que los vientos vienen, y yo no sé si tú te estás tambaleando porque allá vino el ventarrón, ya vinieron las aguas, se acerca la inundación y algo está golpeando tu vida y sientes que se está derrumbando algo, que se está quebrando algo, y dices: ¿por qué me sobrevienen todas estas cosas? Y de pronto podemos pensar como los discípulos en decir: mira lo que he construido, yo he hecho un gran imperio, o tal vez no un gran imperio, ¿verdad? Pero dices: yo he hecho una familia, yo he construido una carrera profesional, una carrera, un empleo, un negocio, he levantado, he hecho, he podido hacer, he ido, he venido, he viajado, he construido, me he casado, me he divorciado, me he vuelto a casar, me he caído, me he levantado, ha pasado esto, pero todo eso solamente es algo que vemos. Y de pronto se está tambaleando, y hoy el Señor Jesús te quiere decir: de pronto no te asustes si no queda piedra sobre piedra. No te asustes. Solo confía en que lo nuevo que se va a construir va a ser mucho mejor. Si estás por perder algo o estás perdiendo algo, no dejes que tu corazón o tu mente te engañe pensando que Dios te lo está quitando.
Al contrario, es una oportunidad para que en realidad Dios pueda construir lo que quiere en tu vida. Porque a veces nos aferramos, así como los judíos se aferraron a un símbolo o a algo que pensaban que les daba identidad y no podían reconocer que no era el templo ni eran los muros, era Dios lo que ellos necesitaban, pero solo querían recuperar el territorio y querían recuperar esos símbolos. Y entonces Jesús llega en un momento y les dice: lo que ustedes están viendo no va a quedar piedra sobre piedra. No tengas miedo a lo que Dios va a quitar de tu vida. Mejor sé expectante a qué Dios va a hacer en tu vida. Ten la expectativa correcta de decir: me siento que estoy tambaleando, pero eso significa entonces que es tiempo de ver una mejor temporada, que es tiempo de dejar que Dios construya en mi vida. Tengo que poner en práctica sus palabras y ser prudente para que Dios construya sobre la roca. Y si he cometido muchos errores, también Dios nos da la oportunidad de reconstruir, de ponernos a cuentas y de decir: Señor, te voy a poner las cosas en tus manos. Mira qué dice Proverbios capítulo 18, verso 12. Libro de Proverbios capítulo 18, verso 12. Y en esta ocasión, para 2 versículos de las citas que puse el día de hoy, están en Nueva Traducción Viviente. Y dice así: la arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede al honor. La arrogancia es la que le da la cara y la bienvenida a la destrucción. Esa arrogancia trae muchas veces destrucción. Cuando pensamos: yo no necesito que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer. Yo soy el que toma decisiones en mi vida. Las cuentas las pago yo, las riendas las llevo yo, las consecuencias las voy a sufrir yo. Pero en realidad es la misma arrogancia que va adelante. Cuando no nos dejamos dirigir, cuando no escuchamos o no pedimos consejo, la arrogancia va delante de la destrucción. Porque ciertamente podemos construir por ignorancia y en otras ocasiones por arrogancia. O hemos construido mal porque éramos ignorantes, o hoy ha llegado a nuestra vida el Señor Jesús y ya no somos ignorantes, pero sí seguimos siendo arrogantes. Y entonces seguimos caminando pensando: no lo voy a hacer como dicen, lo voy a hacer a mi manera, lo voy a adaptar a mi forma. Cuando uno llega a conocer a Cristo, muchas veces lo quiere hacer a su forma. Es que yo veo que en la iglesia lo hacen así y te dicen que tiene que ser así, pero yo creo que tiene que ser así. Ay. Y no hay iglesia a la que llegues que te acomode. Porque hay una iglesia para todos. Esta iglesia no es para todos. Y hay otra iglesia a la que puedes ir y tampoco esa iglesia es para todos. Eso no significa que esta iglesia es mejor que otra iglesia. El Señor tiene pueblo y lugar para todos sus hijos. Pero ya si un hijo no se acopla a ninguna iglesia, entonces, ¿qué crees que sea el problema? ¿Verdad? ¿Cuál sería el problema? Ya no te acomodas, o sea, ya queremos nosotros acomodar las cosas a nuestra conveniencia y no es correcto. El reino de Dios funciona por principios. La arrogancia antecede la destrucción y la humildad precede al honor. Cuando reconocemos humildemente que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Proverbios, recordemos que el mes pasado de enero estuvimos estudiando el libro de los Proverbios y decía: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Salomón no dijo: quiero ser sabio, rico y vivir para siempre y ser próspero y todo lo demás. Salomón dijo: ¿qué puedo hacer porque yo soy joven y no sé ni entrar ni salir? Él llegó con una actitud humilde a la posición de reinado que tenía. No dijo: ya me las sé todas, ya estudié una carrera, ya tengo una profesión y tengo billete en la cuenta. Se presentó con una humildad delante de Dios para decir: ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo dirijo a tu pueblo? Y entonces vino sabiduría, porque la humildad precede al honor. Y quiero retomar esa parte que vimos en Proverbios porque me lleva al corazón de Dios el volver a entender que la sabiduría no viene por la cabeza. La sabiduría no viene porque nos pongamos a estudiar, a analizar o a pensar.
Esa sabiduría divina viene cuando tenemos un corazón correcto delante de Dios, orientado en el amor a Dios y en el amor al prójimo. No sé si me explico. Cuando vamos al corazón de Dios y podemos entender de qué hay en su esencia y en su persona, entonces viene una sabiduría. Entonces podemos entender el honor, entonces podemos llegar con humildad y decir: Señor, si yo en mi corazón puedo comprender que lo que tú me dices es para mi bien, entonces voy a tomar decisiones sabias y correctas. Muchas veces cuando uno no conoce a Dios dice: ay, es que todo es pecado, es que esto no me permiten, es que en esto me regañaron, es que esto, el otro. Vemos todo lo mal que está a nuestro alrededor menos lo mal que somos nosotros o el mal que está en nosotros. No sé si me explico. Ahí es cuando la sabiduría tiene que obrar. Cuando llego al corazón de Dios y entiendo por qué me dice lo que me dice, por qué me corrigen en donde me corrigen, por qué tengo que hacer lo que no me gusta o lo que no entiendo. Por eso el apóstol Pablo decía: no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Porque había comprendido el corazón de Dios, porque caminaba en sabiduría, porque él sabía la esencia. El haber tenido un encuentro con Cristo le cambió la vida y dijo: yo podré ser el mejor judío, podré ser el capitán de los ejércitos, habré matado a tantos cristianos, pero cuando yo me encontré con Cristo me cambió la perspectiva y me cambió la vida. Entendí que todo lo que había construido, mira esas piedras preciosas, wow, el gran apóstol Pablo que habla tantos idiomas, que es judío de nacimiento, todos los títulos y todo lo que él tenía. Dice la escritura que él lo estimó por pérdida y dijo: sigo siendo un ignorante, soy un pecador igual que los demás y necesito la gracia y el favor de Dios sobre mi vida. Llegó con humildad por un encuentro que tuvo con el Señor Jesús. ¿A dónde nos lleva eso a nosotros? Hay cosas que Dios destruye y hay cosas que se destruyen porque las hemos hecho mal. Hay cosas que sí Dios deja que se destruyan, o viene Dios y nos las derriba. Y yo quiero ir entrando un poquito más al meollo del asunto o al tema, decirte: tú creíste en el Señor Jesús y algo que se destruyó en tu vida y constantemente tiene que seguir siendo destruido es el viejo hombre. Porque un día, cuando nosotros creímos en el Señor Jesús, nos bautizamos, sepultamos nuestra carne, no solamente nuestro pecado pasado, sino nuestra carne. Nos sumergimos para morir al viejo hombre y para renacer de nuevo. Pero resulta que muchas veces queremos retomar otra vez al viejo hombre y tener las viejas actitudes y tener los viejos pensamientos y queremos volver a reconstruir mal, cuando ya le habíamos dicho al Señor que todo se lo íbamos a dejar. Hay un momento en el que cuando te encuentras con Dios, te presentas delante de Él y dices: Señor, yo te entrego toda mi vida, mi corazón, mi ser, te entrego mi servicio, ponme donde tú quieras. Si quieres que yo vaya a limpiar baños, voy a limpiar baños. Y resulta que 3 años después, ¿por qué me tienes aquí limpiando baños? Si me quieres en el estacionamiento, en el sol, voy a estar en el estacionamiento. Y resulta que meses después, sí, claro, al tonto lo mandan al estacionamiento. Ay, ¿por qué se ríen? ¿Qué saben que no me han contado? Yo le quiero servir a los niños y luego cuando los niños se ponen de grosero: sí, yo soy el cuidador de los chiquitos, ¿no? Y cuando te ponen de voluntario: sí, yo soy el que le tiene que dar la cara para decirle muévete. Claro, a mí me mandan a que yo le ponga la cara y la oveja me va a decir: ¿y tú por qué me tienes que mover? De pronto se nos olvida que le entregamos nuestra vida a Jesús. Ya solamente queda de nosotros un templo de piedra. Somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo ya no está en nosotros, ya nada más somos templos de piedra, vacíos, porque ya no tenemos la presencia de Dios en nosotros. Ya no nos estamos dejando llevar por la esencia de Dios que una vez entró a nuestra vida. Ya solamente queda los muros y las piedras preciosas que dicen: mira, Señor Jesús, mira este templo, mira la posición que tengo, el lugar que tengo, mira cómo predico, mira cómo ministro, mira cuántos grupos tengo, mira cómo te sirvo. Tú no estás viendo cómo vengo a servirte en la puerta, en el estacionamiento, con los niños, con la gente, con los medios.
No lo estás viendo, Señor, no estás viendo lo que estoy haciendo. Entonces ya solamente somos templos de piedra que quieren relucirle el exterior, pero en realidad ya no hay nada en el interior. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 31. Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Cuando Jesús muere, voy a hacer una pausa ahí, regrésame tantito al anterior. Cuando Jesús muere, tiembla la tierra, se parten las piedras, se sacude el templo y el velo, que era la cortina que cubría el lugar santísimo, se rasga a la mitad. Y ese velo medía 18 metros de alto y 9 metros de ancho. 18 metros de alto, estamos hablando de un edificio de 5 a 7 pisos. Un edificio de 7 pisos, un hotel, como el doble de tamaño de tu casa. Imagínate un velo, una tela hecha de lino fino, hecha de lana, y no era una, eran 3 telas, bordadas con querubines, que representaban la entrada a la presencia de Dios. Pero el día en que Cristo muere, el velo se rasgó por la mitad y todo tembló alrededor. Y nos dice el apóstol aquí en Hebreos que Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, que esto es su carne. Verso 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Verso 22. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué te quiero decir? Dios nos está haciendo un llamado a reconstruir incluso nuestra relación con Él. Porque si ya solamente estamos siendo templos de piedra, volvamos otra vez a acercarnos a Dios con un corazón limpio. Por eso dice, otra vez me regreso al versículo 19. Hermanos, teniendo libertad para entrar, tenemos libertad para entrar, pero a lo mejor no estamos entrando. Quizás estás molesto, estás enojado, estás amargado y dices, ya no quiero nada con Dios, yo ya no quiero nada con la iglesia, yo ya no quiero nada con nadie. Porque algo está tambaleando, porque algo se está moviendo en ti que dices, antes de que caiga y me duela, o antes de que esto se rompa, lo voy a seguir intentando con mis fuerzas, por miedo a perder algo que a lo mejor es necesario que se pierda. Te hace el Señor ese llamado, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero. Primero, acércate a Dios con un corazón sincero. Deja de ponerle máscaras a Dios. Realmente acércate a Dios. Sabes, muchas veces cuando me ha tocado predicar, en estos días yo me estaba recordando que empecé a decir, o empecé a ministrar y decir, cierra tus ojos, porque yo estoy predicando y yo veo gente que no puede cerrar sus ojos. Y Dios me llamaba, yo como predicador, como orador, vamos a decir como orador, cuando alguien no cierra sus ojos, puedo decir, a lo mejor yo estoy haciendo mal mi trabajo, ¿verdad? Uno puede pensar de esa manera. Pero de pronto el Señor me revelaba, en esa ocasión ya tiene tiempo y por eso comencé a ministrar de esa manera, Dios me decía, es que no quieren cerrar sus ojos porque cuando cierran sus ojos se miran a sí mismos y es lo que no quieren. No quieren encontrarse con la suciedad que hay dentro, por eso les cuesta trabajo cerrar los ojos. ¿Por qué no pueden levantar las manos? Porque la opresión y el pecado te mantiene aquí, porque te mantiene firme, con arrogancia, con soberbia, con decir yo no me voy a rendir delante de Dios, yo no voy a reconocer nada, yo no. ¿Por qué? Cuando hay corazones que se acercan sinceramente a Dios, cierran sus ojos y no tienen temor de la suciedad que hay dentro, levantan sus manos en una señal de rendición y de decir, Dios, yo te necesito.
acérquense con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. La fe es la certeza. Y aquí te dice, acércate con plena certidumbre de fe. Regresa otra vez a los principios de tu fe, a creerle a Dios. Purificados los corazones de la mala conciencia, porque tenemos malos pensamientos. Purifiquemos nuestros corazones y lavados los cuerpos con agua pura. Verso 23, mira que sigue exhortando. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Mantente firme. La promesa que Dios nos hizo cuando lo recibimos en nuestra vida es que Él es nuestro Señor y Salvador. Todo lo demás es una añadidura, pero Jesús es nuestro Salvador. Con bendición o sin bendición, la promesa que Dios a mí me hizo es que yo voy a tener vida eterna. Este tiempo, esta tierra va a pasar. Mi vida en esta tierra se va a acabar. La enfermedad, aunque Dios me sane, en algún tiempo me voy a morir. Me prospere, algún día me voy a morir y mi prosperidad no me la voy a llevar. Nada de lo que Dios haga en mi vida terrenal es para siempre. La promesa a la que yo debo de estar firme y sin fluctuar es la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos, verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ay, Padre, si dejaste de congregarte, no te dejes de congregar. Exhortándonos, di conmigo exhortar. La exhortación no es linda. La exhortación es una jalada de orejas. Es, no olvides poner a Dios en primer lugar. Y tanto más, ¿qué dice? Cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Y cuál día? El día final. El día del juicio, el día en que ya pase nuestro tiempo en la tierra. No es para asustarnos, es para recordarnos que un día vamos a dar cuentas delante de Dios, exhortándonos a no fluctuar en nuestra fe, permaneciendo firmes en la fe, en la esperanza, en que un día el templo de piedra va a ser destruido. Así como Jesucristo, profetizó, ¿verdad? Te decía, se levantó el templo de Salomón. Salomón levantó un templo, lo destruyó Nabucodonosor, lo levantó Zorobabel, lo remodeló Herodes y lo destruyeron los romanos. Y Jesús lo dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Y qué va a hacer de nuestra vida? Tampoco va a quedar pelo sobre otro pelo, para los que todavía tienen. Va a llegar un día en el que ya eso no va a seguir. Sigue diciendo, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Siguiente. Sino una horrenda. Ay, aquí es donde se pone tremendo. Y eso está en Hebreos, en el Nuevo Testamento. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor en fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley, verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Verso 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31, horrenda cosa, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O caes en sus manos para la bendición hasta que sobreabunde, o en sus manos para ser juzgado por las obras. No significa que el pecado que cometemos diariamente, el pecado oculto en el que todavía estamos, nos está juzgando por eso, porque su palabra es fiel y verdadera, y Él dice, si alguno ha pecado, Él es fiel y justo para perdonar.
porque es su gracia y su misericordia sobre nosotros. Pero cuando los vientos tambalean y vienen a removernos, hay algo que sí le duele a Dios. Hay un pecado que sabemos que es imperdonable, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Esta prédica nació porque estábamos en la escuela orando, estábamos en el devocional y estábamos hablando del devocional del día de ayer. Fue ayer que decía: Jesús lloró cuando muere Lázaro. Jesús lloró. Y estábamos platicando y decíamos que Jesús lloró porque amaba a Lázaro. Eso es lo que la gente pensaba, ¿verdad? Jesús no lloró por Lázaro, lloró por la incredulidad. Lloró porque Marta le dijo: ya tiene cuatro días muerto, ya no puedes hacer nada. Y Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lo que realmente le dolió a Jesús fue la incredulidad. Yo te puedo perdonar todo, pero ¿por qué no crees en mí? Cuando Jesús entra a Jerusalén en el burro, después se queda a las afueras de la ciudad y mira Jerusalén y se pone a llorar y dice: oh Jerusalén, si tú supieras lo que ha de venir, si tú supieras que en este tiempo llegó tu salvación, pero no lo puedes ver, tu corazón se ha endurecido, te has apartado y no puedes ver la salvación. A veces pensamos que el pecado que Dios no nos va a perdonar es el pecado sexual, es el enojo, es las groserías, la música mundana, porque tenemos expectativas religiosas pensando: es que Dios ya no me va a perdonar por esto, esto y esto. ¿Sabes qué es lo que realmente le duele a Dios? ¿Qué duele en el corazón del Señor Jesús? Cuando nos apartamos de Él y dejamos de confiar en Él. Se están tambaleando las cosas, tú aférrate al Señor y dile: Señor, si se cae, pero que se caiga en tu nombre, porque lo que tú vas a reconstruir va a ser mucho mejor. Si voy a construir, aunque me cueste trabajo, lo construiré en tu nombre y con principios, no con sobornos, no con chantajes, no de mala forma, no con mis fuerzas. Si voy a construir, que seas tú el que construye en mi vida, que seas tú el que dirija mi vida, porque la fe agrada a Dios y la falta de fe entristece su corazón.